Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama Entre Ustedes y Nosotros. Hace 20 años en el aire que está, en distintos medios, en televisivos y radiales, y actualmente en el aire de AM 1220 Ecomedios. Bueno, en este programa tenemos mucha información, muchas notas, y ya lo tenemos conectado a Osvaldo Pérez Sammartino, uno de nuestros conductores, y a Lautaro Nieto. Buenas tardes a los dos. Hola Horacio, ¿cómo te va? Hola Lautaro. Hola Osvaldo, ¿cómo estás Horacio? Buenas tardes a los dos también. Bueno, Osvaldo, sí. para empezar con las notas, lo tenemos ya conectado a un prestigioso abogado que vos conocés muy bien, que es el doctor Martín Farrell. Así que los dejo en diálogo a ambos y al autor también. Muchas gracias. Hola Martín, buenas tardes. Osvaldo, buenas tardes, gusto de oírte. Gracias, igualmente. Martín, Martín, te saludo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, doctor? Muy bien. Hace rato que queríamos entrevistarte a propósito de un tema que no es en la vorágine esta preelectoral, digamos, de urgencia o de estricta actualidad, pero que es un tema permanente, que tiene que ver con la idea de los derechos humanos. El año pasado hubo una película, 1985, que reactualizó el interés por el juicio a las juntas y por todo aquel proceso. Una película interesante y que tuvo ese mérito de que muchas generaciones que no habían vivido eso pudieran tener algún conocimiento, pero al mismo tiempo pasible de muchas críticas en cuanto a cierta falta de rigor histórico. Pero para tratar precisamente de acercarnos un poco al rigor de la historia, me interesa que vos nos cuentes, porque fuiste uno de los artífices de ese proceso, cómo se gestó la idea del juicio de las juntas militares. Hoy estaba almorzando con un economista que es un especialista en deuda externa y reestructuración de la deuda externa, y me contaba que en el año 83 le había llamado a Alfonsín pocos días antes de asumir la presidencia y le había dicho si podía continuar al frente de la renegociación de la deuda externa argentina por unos meses. Y en esa charla que tuvieron en el Hotel Panamericano, donde estaba recibiendo a Alfonsín, él le dijo al economista: mire, yo en mi gobierno tengo 3 temas que me parece prominente tratar y quiero dedicar a esos 3 temas. Primero, el juicio de los militares. Segundo, la reforma laboral. Y tercero, la reestructuración de la deuda externa. Hizo una pausa y le agregó, pero en ese orden de importancia, De manera que el juicio de las juntas constituía la primera preocupación de Alfonsín, y curiosamente también es el que tuvo la primera idea de hacerlo. Y él, yo creo que triunfó en ese aspecto de su presidencia justamente porque le asignó una importancia prominente dentro de su gobierno. Y a su vez, lo que creo que hay que destacar es que lo hizo por razones morales, no por razones políticas, no para capturar votos, no porque la sociedad se lo demandara, no porque sus asesores se lo pidieran. Lo Martín, hizo porque los principios morales se lo imponían. Te interrumpo un segundo porque algo de lo que decís me parece muy importante y a tantos años de ocurrido no se sabe bien. No es algo que la sociedad en su conjunto demandaba. Hola. No era absolutamente claro. reclamado por la sociedad, de ninguna manera. La sociedad no reclamaba ese juicio, no era un tema electoral, no traía votos, y a su vez era obvio que no le interesaba ni siquiera al Partido Justicialista. El Partido Justicialista aceptaba la amnistía de los militares.
De manera que Alfonsín no lo hizo por cuestiones políticas, sino por cuestiones morales. Vos, Martín, tuviste, recuerdo que lo has contado más de una vez, una reunión con Alfonsín en la que, bueno, él les consultó sobre esta idea, pero me parece que es necesario a esta altura, aquí no lo hice, perdón, al inicio, porque, vamos, como yo te conozco muy bien, decir quién sos vos. Martín Farrell es uno de los filósofos del derecho más trascendentes de la Argentina y de la historia argentina en toda su trayectoria, profesor emérito de la Facultad de Derecho, en fin, uno de los grandes juristas de la Argentina. Y dentro de la filosofía del derecho, además, él se ha especializado en los temas de la ética. De manera que, en este contexto, yo quiero que nos cuentes esa pregunta que te hizo Alfonsín en aquella reunión inicial. Sí, en esa reunión inicial que tuvimos Genaro Carrió y yo con Alfonsín, él explicó su necesidad moral de hacer el juicio a las juntas, porque no pensaba que pudieran quedar impunes. Y preguntó, ¿pero se puede hacer aplicando la obediencia divina? Y entonces Genaro Carrió le explicó que se podía hacer jurídicamente. Y ahí, y eso es lo que a mí me impactó, Alfonsín dijo, bueno, está bien, pero eso no es lo que yo quiero saber, porque aunque se puede hacer jurídicamente, no lo voy a hacer si no se puede hacer moralmente. La pregunta mía es, ¿se puede moralmente hacer? Y yo te pregunto ahora una cosa, Osvaldo. ¿Puedes imaginarte algún político argentino contemporáneo que esté compitiendo en estas elecciones que tenga alguna preocupación moral de ese tipo? No, en todo... Una conversación entre algunos de los actuales candidatos y algunos de sus actuales asesores que se desarrolle en privado en esos términos. No, parece inverosímil, sí. Así, no, es notable ese diálogo que vos has contado más de una vez. Y a partir de ahí, bueno, se pensó, digamos, en el desarrollo del juicio, pero que me parece que la pregunta apuntaba a la idea de que no se podía juzgar a todos, que eso era impracticable por distintas razones, algunas políticas, no nos olvidemos que iba a ser la única democracia en la región, que los militares, como decía Alfonsín, que no se había tomado la Bastilla, así que ellos entregaban el poder, pero conservaban bastante poder. En fin, esa idea de juzgar a todos era impracticable, y de ahí la idea también de la obediencia debida, ¿no es así? Exactamente. Hay que tener en cuenta una cosa que la gente tiende a olvidar razonablemente después de 40 años. Cuando estábamos conversando sobre eso, y cuando estábamos diseñando eso, el presidente era un militar, el presidente nacional de Uniones, el presidente era un militar del proceso. El proceso estaba en el poder y las elecciones dependían de la voluntad del proceso. Punto uno. Punto dos, las oficinas de Alfonsín estaban absolutamente infiltradas por los servicios y todas nuestras conversaciones eran grabadas. De manera que no eran conversaciones fáciles ni soluciones fáciles. Y desde el punto de vista fáctico, es imposible que un país juzgue y lleve un banquillo de acusados a la totalidad de sus fuerzas armadas. No está preparada su justicia y no está preparada su ciudadanía. De manera que lo razonable era, lo único que se podía hacer, era juzgar a los máximos responsables. Si vos pensás que la cantidad de personas que fueron juzgadas en Nuremberg, se respondió exactamente al mismo principio. Es decir, esta idea era la justicia posible en lugar de la justicia ideal. Y ahí, si no recuerdo más, vos le dijiste a Alfonsín, no se deje hacer creer por nadie que Bentham es un filósofo de menor jerarquía que Kant. Explícanos eso. Exactamente. Le dije eso porque posiblemente un kantiano le hubiera dicho que todos los que dieron la orden, los que cumplieron las órdenes, habían cometido actos inmorales. Y de hecho, es así. El problema es que todos cometieron actos inmorales, pero no podíamos juzgar a todos. Ahora, lo que pareció muy importante desde un principio, y lo que yo creo que contribuyó a que 40 años después todavía sigamos disfrutando del Estado de Derecho, no es que se juzgó a los militares, sino cómo se juzgó a los militares. Claro. Y se lo juzgó respetando la Constitución, los derechos y las garantías individuales. Creo que esto es muy importante porque
nosotros inauguramos un Estado de Derecho el 10 de diciembre del 83 y respetamos ese Estado de Derecho desde un comienzo. Entonces yo creo que ahí había dos cosas que impulsaron el respeto a la democracia y permitieron que fuera una democracia estable. Primero, castigar a los culpables, el que la hace la paga. Segundo, castigarlo como se hace en los estados de derecho, respetando la Constitución, respetando los derechos y respetando las garantías fundamentales. Eso es lo que creo que desde un principio estaba en la mente de la Constitución. Claro. Ahora, después se juzgaron, fueron condenados, se condenó también a organizaciones, a terroristas. Después vinieron los indultos de Menem. Bueno, vino primero la ley de obediencia de vida, el punto final, esas que se llaman, creo que injustamente, leyes de impunidad, porque no hubo tal impunidad, sino que muchos permanecieron condenados. Y a partir de 2003 se reabren estos juicios, lo que se llama la segunda oleada, la segunda etapa, de la que sé que sos bastante crítico. Quiero que nos cuentes por qué. Por varias razones. La primera, esta segunda oleada de juicios de lesa humanidad tiene una mirada absolutamente parcial, porque considera solamente el terrorismo de Estado como violador de los derechos humanos. Alfonsín pensaba con toda razón que los terroristas de izquierda violaban los derechos humanos y que los terroristas de derecha también violaban los derechos humanos, y por eso estaba preso en la época de Alfonsín, no solamente Videla y la Junta, sino que estaba preso Firmenich, que estaba preso Obregón Cano y que estaba preso López Rega. Así que la idea de que solamente existió acá un terrorismo de Estado es una idea que yo rechazo. Hubo terrorismo de Estado, hubo terrorismo de derecha y hubo terrorismo de izquierda. Primero. Segundo, no se respetan derechos y garantías constitucionales y eso no es bueno en un Estado de Derecho. Se lo hace con la excusa de las convenciones internacionales que incorporaron la Constitución del 94, pero esas convenciones internacionales no autorizan a dejar de lado los derechos y garantías de la Constitución. Creo que se trata de un error desde el punto de vista de juicios en Estado de Derecho. Tenemos que reconocer que los beneficios de la democracia y los beneficios del gobierno constitucional imponen límites y tenemos que respetar esos límites. En el caso de los juicios de Nuremberg no había límites que respetar y por eso se aplicaron leyes retroactivas. En el caso argentino hay leyes para respetar y por lo tanto no se pueden realizar ese tipo de juicios violando esos derechos y garantías fundamentales. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Ya te convocaremos en alguna otra oportunidad para tratar alguno de los otros temas que vos abordás con tanta profundidad. Muy claro, clarísimo, Martín. Muchísimas gracias. Gracias. Osvaldo. Hola, Osvaldo. Sí. No, perfecto. Ya estamos buscando la segunda nota al Alejandro Finocchiaro. Yo lo corté porque vos me entendí que vos me decías que lo cortara. No. Llegamos, creo que hay muchos temas para hablar de la actualidad. Todo este tema de que en la oposición las dos líneas, digamos, están tratando de amainar las críticas y de tener una convivencia un poquito más tranquila. Voy a conectar la segunda nota y seguimos. Conversen ustedes. Bueno, ¿ya empezamos? ¿Qué tal, Osvaldo? No, yo no te quería interrumpir, pero qué interesante, ¿no? El tema. Igual se escuchaba medio mal. Sí, no, se oía medio mal, pero es interesante porque precisamente Martín... Yo no le hubiera podido contestar porque no escuchaba casi nada. Claro. Parece que vos tenés mejor sonido. No, yo a él lo oía bien, si bien había como un teléfono que sonaba al mismo tiempo, ¿no? Indudablemente es interesante porque es una de las grandes figuras del derecho argentino, una figura completamente consustanciada con los derechos humanos, y sin embargo es muy crítico de la reapertura de los juicios a partir de... Sí, la segunda etapa no escuché la opinión de él de por qué era tan... Y porque se aplica normas penales en forma retroactiva. Claro, eso es tremendo, sí. Habían sido
objeto de esa suerte de amnistía que fue la obediencia debida. Bueno, eso en su momento la Corte además declaró que no era inconstitucional, y luego con otra composición la Corte reabre esos juicios apelando a vaguedades, lo se llama el derecho imperativo, que es una especie de un naturalismo de derecho internacional donde cada uno ve lo que quiere ver, pero eso aplicado en el ámbito penal es muy peligroso, se viola el principio de legalidad, es decir, se aplican normas retroactivas en perjuicio del imputado. Bueno, hemos llegado inclusive a eso en el caso de la famosa ley del 2x1, ¿no? En los casos Muiña y Batalla, bueno, donde computándose de acuerdo a la ley del 2x1, el imputado debía recuperar su libertad, y sin embargo no se lo aplicó para estos casos de lesa humanidad. Es una distinción que la ley no hace. Y la Corte, en un primer fallo, que es Muiña, dice que efectivamente no se debe aplicar, pero después el Congreso se reúne de urgencia por la presión de algunos sectores y sanciona lo que ellos llaman una ley interpretativa. Entonces la ley interpretativa, ahí sí dicen que se aplica, que no se aplica en el caso de los delitos de lesa humanidad, pero una ley interpretativa no se puede aplicar en el ámbito penal, porque es una ley que modifica una anterior. Sería muy fácil violar el principio de retroactividad de la ley penal llamando a cualquier ley posterior ley interpretativa. Osvaldo, sí. No, ni hablar, ¿no? Ahí por eso la Corte después, en un segundo fallo, que es Batalla, algunos jueces que habían dicho que se debía aplicar el 2x1, dicen, bueno, ahora con esta ley interpretativa el Congreso ha modificado su voluntad y entonces hacen uso de esa ley, pero con la disidencia de Rosenkrantz, que dice que de ninguna manera se podía usar esa ley porque no podía tener efectos retroactivos. En fin, a veces, ¿por qué vamos a esto? Porque no se puede violar los derechos humanos invocando los derechos humanos. Cuando uno invoca los derechos humanos, tiene que aplicárselos tanto a aquel que considera su enemigo como al amigo. Es decir, pero sin duda, ese doble estándar. Y los militares merecían tener el juicio justo y la aplicación de todas las garantías constitucionales. Tampoco se les aplicó un trato justo a muchos de ellos cuando estuvieron en prisión. Se les privaba de derechos que tenían otros detenidos. Osvaldo, sí. tenemos, nos está escuchando Gustavo Bazán, así que si te parece podemos empezar a hablar con él. Perfecto, un gusto. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué dicen? Un gusto charlar con ustedes, ¿sí? Gracias, igualmente. ¿Qué tal, Gustavo? Lautaro Nieto te saluda también. Lautaro, tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué decís? Gustavo, bueno, siempre nos das una mano en los temas económicos que en la Argentina no son demasiado importantes, pero... no, a ver, ¿por qué empezar? Bueno, estamos en medio de lo que se dice que es se dice y debe ser, una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ya que viene llevándose a cabo en forma un poco demorada, y por lo que leo tendría que apurarse porque después los funcionarios del fondo entran en vacaciones. ¿Qué información tenés sobre eso? No, mira, como se hizo habitual durante la gestión, sobre todo de Massa como superministro de Economía, hay mucho rumor, mucha versión interesada, sobre todo desde ya de parte del entorno de Massa, pero bueno, el hecho de que haya finalmente enviado a algunos funcionarios de Economía a Washington para intentar
acercar posiciones y si fuera posible concretar algún acuerdo, bueno, evidentemente algo más cerca estamos, pero me da la impresión de que lejos va a estar la Argentina de lograr lo que en su momento Massa había filtrado que podía hacer, de que el fondo adelante la totalidad de los fondos pendientes, en virtud de, bueno, de que la economía sufrió el imponderable de la sequía y que eso generó, o mejor dicho, le hizo perder a la Argentina ingresos por cerca de 20.000 millones de dólares, pero me parece que no va a haber un desembolso tan amplio del Fondo Monetario, pero sinceramente está todo tan conversado previamente que es difícil poder acercar una idea más o menos precisa de lo que se podría lograr. Y para colmo, hoy mismo se difunde un trabajo global del Fondo Monetario que habla de todos los países, de ninguno en particular, pero sobre todo acerca una mirada de donde dice que el tipo de cambio en la Argentina, dado su déficit de cuenta corriente, debería ser más alto. Eso quiere decir obviamente una devaluación, y que ese informe o ese párrafo aparezca en este momento, cuando lo que sí se sabe fehacientemente es que el Fondo Monetario no quiere entregar fondos para que el gobierno los siga vendiendo baratos a los importadores. Me parece que es un tema a tenerlo en cuenta para imaginar sobre qué puede versar el hipotético acuerdo que finalmente se alcance, no sabemos cuándo, entre Argentina y el fondo. Pero Osvaldo, la verdad que es difícil imaginar que se podría acordar. Recordemos que hace apenas una semana se hablaba de la intervención de China, diciendo que si el fondo no ponía la plata, la ponían ellos, y finalmente eso fue desmentido. Es decir, hay que tomar con pinzas y más todavía, con más precauciones incluso, todo lo que se filtre desde este lado de la negociación. Me parece que lo más prudente sería esperar hasta que aparezca algo oficial. Sí, porque esa filtración, esa versión de China surgió supongo, del propio Ministerio de Economía y fue desmentida por el fondo. Por supuesto. Por eso llama la atención que se animen a ese tipo de estrategias para una negociación tan sensible, ¿no? Parece demasiado poco serio. No, discúlpame, toda esta historia de la importancia geopolítica de Argentina, y que por eso es una cuestión de primerísima prioridad tanto para el gobierno de Estados Unidos como para China, me parece una exageración total desde ya, ¿no? Pero bueno, viste cómo son los peronistas cuando empiezan a hablar de geopolítica. Sí, geopolítica, pero también me hace acordar lo que se decía hace muchos años, en los 80, decía, el problema en estos casos es del acreedor, no del deudor. Eso parecía consolarnos a nosotros. No, para nada. Creo que como regla de conducta es pésima, porque si vos sos un deudor, bueno, tenés que tratar de hacer lo posible para cumplir tus obligaciones, y si no lo podés hacer, bueno, no tenés que hacerlo de un modo altivo, tenés que, bueno, pedir perdón y tratar... agachar la cabeza y corregir lo que te pidan, pero tampoco, viste, el tema es también, yo personalmente, y creo que ya te lo he dicho a vos en este espacio antes, el Fondo Monetario no es ningún cuco, te prestó la plata a la tasa de interés más barata del mundo, prácticamente te dejó incumplir todas las metas, no te está pidiendo gran cosa tampoco en este momento, pero bueno, en algún momento tenés que dar alguna señal de buena voluntad, qué sé yo, cómo decirlo. Finalmente me imagino que van a tratar de estirar las negociaciones y bueno, por ahí algún desembolso para compensar lo que ya la Argentina pagó, y no me equivoco, creo, en suponer que el fondo ya está diciendo, bueno, saquémonos este problema, o por lo menos hagamos que corra el tiempo y vamos a ver cómo nos sentamos a negociar con el próximo gobierno. Me parece que la idea
principal del fondo, de los funcionarios del fondo en este momento es esa. Porque en medio de un proceso electoral y digamos, ahí hay una contradicción, ¿no?, entre el ministro y el candidato. El candidato, digamos que es un candidato más que por su conveniencia personal se ha ido kirchnerizando en su discurso. Claro. Claro, entonces hay como tres planos en el lenguaje oficial y no sabes con cuál quedarte. El real, el de ocasión o el que es necesario para la campaña, para conformar a Cristina Kirchner. Son varias caras del candidato, ¿no? El mismo candidato que tiene varios discursos. Por supuesto. Y mientras tanto, bueno, acá está el discurrir de la economía con una actividad que... Eso te quería preguntar. Los datos de ayer ya muestran una caída, por supuesto, explicable en muchos sentidos por la caída de la cosecha, la inflación que tuvo un pequeño desaceleración en mayo y junio, pero todo indica que a partir de ahora la tendencia va a volver a apuntar para índices mayores al 6%, y habrá que llegar a las PASO y ver qué pasa en las PASO y bueno, y apuntar a octubre, yo creo que con una inflación creciente, y bueno, y después que sea lo que sea, ¿no? Gustavo, se dice que el año que viene sería mejor, que por varias razones habría un contexto más favorable. ¿Es así para la Argentina? En datos objetivos, uno quiere creer que lo que este año fue una calamidad climática no lo sea tanto en 2024 y por lo tanto el Producto Bruto Agrícola sería mucho mayor, con lo que eso significa en divisas para el ingreso de divisas al país, ¿no es así? Segundo, bueno, la cuestión energética debería revertirse lo que se estuvo gastando de divisas en importar energía, y por lo menos debería ir a cero por mayor utilización, por mayor capacidad o mayor oferta de gas producto de vaca muerta. Es un yacimiento que está produciendo mucho, y si ahora tiene la cañería para distribuir el gas y brindarlo al consumo local y a su vez exportarlo, bueno, también podría ser un número que pase de negativo a positivo a favor de las cuentas argentinas, y me parece que esos son los dos puntos centrales. Después va a ser un año muy duro porque al principio y esperando que las expectativas se alineen favorablemente, porque vamos a tener un recorte fiscal que uno supone importante al principio de la gestión del próximo gobierno, a partir del recorte de subsidios a la energía, al transporte, que eso va a generar naturalmente aumentos en las facturas, en los pasajes, en todo lo que conocemos, y eso de algún modo va a generar una inflación más alta en los primeros meses, y después, bueno, ver si las expectativas, repito, se van acomodando y el gobierno las puede usar a su favor como para que la cosa vaya mejorando con el correr de los meses. Pero yo me animaría a decir que más allá del tema del agro y de la energía, va a ser un año difícil, pero uno quisiera creer que con cambio de expectativas, que eso no es poco desde ya. Ahora, vos pensás Gustavo, perdón, ¿qué opinas? No, por favor, ¿qué opinas respecto del poder adquisitivo? ¿Habrá alguna recuperación? Porque vos sabés que la inflación estos años ha demolido el salario de la gente, ¿no? Y eso es lo que también trae mucha depresión, ¿viste? Los jóvenes que se van afuera porque en dólares ganan cada vez menos. ¿Vos qué opinás respecto de eso? Mirá, la verdad que lo que pasó en estos años de una pérdida de poder adquisitivo del 20% en general, pero que fue mucho más dura para los sectores informales, debería empezar a revertirse. No creo que a una velocidad muy considerable. La verdad que los ajustes, o mejor dicho, corregir los desajustes va a ser una tarea difícil.
insisto, me parece que lo importante es las expectativas que logre generar este gobierno no, el que viene, y bueno, si se logra una baja pronunciada de la inflación a partir después de como se dice habitualmente, el fogonazo inicial, uno quisiera creer que el poder adquisitivo podría empezar a recuperarse. No me animaría a decir que a una velocidad considerable. Gustavo, vos por lo que decís, estás pensando que desde el inicio va a haber una política más agresiva en cuanto a disminución de subsidios y disminución del déficit, es decir, menos gradualismo del que tuvo el gobierno de Macri. Bueno, lo dice, a ver, el domingo, este domingo pasado yo publiqué una entrevista a uno de los referentes económicos de Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza, sí. Y él dice que el gobierno tiene un año de plazo para bajar el déficit, reducir al máximo la emisión monetaria para, como consecuencia de ello, al final del año poder tener un mercado cambiario unificado y que se pueda abrir el cepo. Me parece que sí, Macri se había propuesto bajar el déficit o llegar al déficit cero, muy cercano a cero, en 4 años, o sea, en el mandato total, y Larreta o Lacunza dicen que no va a haber más de un año para alcanzar esa meta. Así que sí, va a ser exigente en el primer año. Y supuestamente, por lo menos en el plano retórico y como sí. Larreta sería el menos ortodoxo, el menos... Tal cual. Sí, mira, más allá de la cuestión discursiva y de campaña, estamos hablando en este caso de la interna de Juntos por el Cambio, si vos mirás a los equipos económicos, yo creo que hay muy pocos grados de diferencia entre lo que piensa uno u otro. Y ahí no, es más, no veo grandes diferencias, insisto, entre lo que suponga Luciano Laspina y su equipo por el lado de Patricia Bullrich, entre lo que suponga Hernán Lacunza y su equipo por el lado de Larreta, y entre lo que diga Carlos Melconian al frente de esta fundación que se está ofreciendo para todo el mundo, ¿no? Pero básicamente más para el lado de Juntos por el Cambio. Te puedo decir una gran diferencia, por lo menos en lo retórico, que yo escuché de Laspina, del equipo de Patricia Bullrich, que es la palabra mágica que nos falta a los argentinos, que se llama crecimiento. Es decir, en la medida que la Argentina crece, el déficit fiscal baja solo. O sea, no solamente hay que apretar... Está bien, pero para crecer primero hay que hacer todo lo demás. Y yo no sé si tiene menos de un año se puede lograr todo lo que hace falta. Pero bueno, no, sí, obviamente lo digo como premisa. Lo digo como premisa. No, por supuesto. Pero por supuesto, la Argentina está hoy... Exportar, crecer. Sí, por supuesto. Sí, eso también implica bajar impuestos. Y bueno, sí, obviamente que hay que revertir. Yo creo que hoy estamos, en cuanto a riqueza y poder adquisitivo y PBI per cápita, estamos igual que en 2007, 2008, 2009. O sea, hemos perdido más de una década y media hemos perdido ya. Y si uno se compara con los otros países de la región nomás, hemos cedido terreno de una manera alarmante, como no sé, alguien suele decir que es el único caso de una destrucción de valor tan grande sin haber sufrido una guerra civil o una guerra. No hay muchos ejemplos parecidos al de Argentina, Osvaldo, me parece, ¿no? Sí, y si tomamos algo un poco más extenso, ¿no? Yo creo que la Argentina es el país que creció a la mitad de la región en los últimos, digamos, 50, 60 años, siendo la región latinoamericana la que creció menos en el mundo. Es decir, es dramático lo que le ha pasado a la Argentina. No solamente que creció menos, y como dato, que también seguramente Gustavo lo debe conocer, ¿no? Nosotros a 1930 el PBI argentino representaba más o menos el 2,5 del PBI mundial,
y hoy el PBI argentino está por abajo del 0,5% del mundo. Es decir, que si una ola mañana hiciera desaparecer a toda la Argentina, que es el 8º territorio del mundo, no desaparecería la 8ª economía del mundo, desaparecería un 0,5% del PBI mundial, nada. Sí, no hemos caído en la irrelevancia. Por eso, volviendo al tema de esto, tomando la relevancia, viste, esto de ponernos como una pieza importante en el TEC mundial, es un abuso de la geopolítica de la realidad, ¿no? Claro, y hablemos de la década del 20, del 30, los salarios promedio de los obreros argentinos eran de yo lo más siempre alto digo del mundo. que, viste que hasta hace unos años, ¿no? Hoy ya poco menos, pero al argentino se lo acusaba como el agrandado, cuando salía a caminar a América, ¿no? Pero era totalmente justificado, porque uno ve Buenos Aires y la compara con otras ciudades del continente, es decir, efectivamente era, perdón los lugares comunes, ¿no? Pero era una ciudad europea, o es todavía en algunos aspectos una ciudad europea que todavía sigue subyugando a los extranjeros. Como esas familias patricias venidas a menos. Bueno, en fin, Patricia dije, y alguno va a pensar que estoy haciendo algún tipo de aviso proselitista. Gustavo. No, para nada. Bueno, muchísimas gracias como siempre, y te volveremos a llamar a ver cómo sigue el rumbo zigzagueante de nuestra economía. Un abrazo para todos, gracias por la llamada. Un abrazo, chau. Gustavo, un abrazo enorme. Y ahora nuestro egregio productor Horacio Fernández nos dirá cómo seguimos. Somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de 6 horas para que tengamos trabajo con derecho, levantá a la izquierda. En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de Izquierda, lista 502. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A, Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Bendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales.
¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, continuamos con este programa, Entre Ustedes y Nosotros. Osvaldo, Lautaro, bueno, estamos en unos minutitos, prometió llegar Jorge Enríquez, su conductor natural, y está muy cerca, así que vamos a creerle porque está llegando. Así que bueno. Perfecto. Hoy, si bien por un estudio en la vista que me dice no puedo leer mucho, vi que estuvo Massa en la CGT, y prometió que va a ser un presidente para los trabajadores. Es una de las tantas caras que asume Massa, ya sea en forma simultánea o sucesiva, puede decir eso y al mismo tiempo darse vuelta y decir que va a ser un presidente para los empresarios, o para los comerciantes, o para los verduleros, en fin, eso depende, va cambiando su discurso de acuerdo a su interlocutor, como Selig, aquel personaje de Woody Allen, ¿no? Jorge Enríquez, que está llegando, según nos dicen, publicó ayer un artículo en el diario La Nación, en el que directamente lo califica de chanta, pero un chanta militante de su propia chantada, no un chanta que lo hace a las escondidas, sino alguien que se jacta de serlo, ¿no? Porque realmente es de las personas más desprestigiadas de la Argentina, es una persona a la que nadie le compraría un auto usado, por ejemplo, y sin embargo ha tenido la audacia de permanecer en posiciones de poder importantes y ser ahora el candidato de una fuerza política que viene gobernando hace mucho tiempo, pero frente a la cual él quiere aparecer al mismo tiempo como un opositor, siendo que es el ministro de Economía. No sé cómo lo ves, Lautaro. No, y además, como lo veo, exactamente la descripción tuya. Lo que puedo agregar es que vos fijate que las políticas económicas que este gobierno, desarrolla, conjuntamente con el Banco Central, que es fijar tasas de intereses que son absurdas, que atentan absolutamente contra la producción y generan inflación galopante, son totalmente destructivas del poder adquisitivo de la gente. Es decir, yo no sé cómo puedes hacer para venderle a la CGT que vas a hacer vas a trabajar para la gente cuando hoy el Banco Central y el Ministro de Economía parece que están en sintonía para destruir los salarios, ¿no? Pero además, no hay crédito para los jóvenes, no hay crédito para la producción. Es decir, ¿a quién se le ocurre sacar un crédito para nada? Es imposible. Entonces, las políticas económicas que estableció este gobierno van contramano de cualquier desarrollo económico. Es imposible el desarrollo económico con esta política económica y pareciera que no se dan cuenta. No entiendo, si no hicieron la primaria, cosas elementales, ¿no? Pero no, ellos van en contra de la ley de gravedad. Sí, y además, en todo caso, ¿por qué no la aplican ahora si son gobierno? Él es el ministro. Exacto, por eso. Porque él nos anuncia una etapa, el advenimiento de una etapa que será de felicidad para el pueblo, porque él habrá llegado al poder y finalmente los malos pero él gobierna ahora. No es solo el ministro de Economía, es el virtual presidente de la Nación. Del presidente formal sabemos poco. Ahora creo que está de viaje, que anda por el mundo haciendo visitas sociales, pero él es el presidente real y es el que está tomando las decisiones en este momento y entonces él es opositor a sí mismo. No se entiende esto. Sí, y como siempre esa política, como la geopolítica de la Argentina, ponernos en ese lugar cuando ellos han destruido, la posición que geopolíticamente tiene la Argentina, desde el primer día, ¿no? Desde el día en que nos pusimos del lado de Alemania en 1945, un país que estaba perdiendo la guerra, nosotros en el 43 por las dudas nos pusimos al lado del perdedor, y así sucesivamente han hecho todo tipo de cuestiones geopolíticas absurdas, y ahora
como decías vos, le echan la culpa al Fondo Monetario que nos prestó la tasa más baja que podía prestar un organismo. Es decir, si vas a un banco, primero que los bancos ya sabemos que se cobran esas comisiones por emitir, etcétera, etcétera, mientras que durante el gobierno de Macri fue absolutamente transparente la gestión que se hizo con el Fondo Monetario, a una tasa que era, no sé, mínima respecto de las que te podía prestar un banco, y para pagar los demanes que dejaron ellos, ¿no? Bueno, y ahora lo mismo. Pero ellos siempre, crean este cuco del fondo. Los países no están obligados a acudir al fondo. De hecho, la mayoría no lo hace, porque no tiene necesidad. El fondo aparece como alguien que sale a ayudar a un país en dificultades, y nosotros tenemos esta relación con el fondo porque siempre estamos en dificultades, siempre estamos en emergencia, siempre queremos vivir más allá de nuestros medios, y entonces el fondo aparece como alguien que puede prestar a una tasa mucho menor, por cierto, de la que nos prestó Chávez en su momento. Recordá cuando Kirchner, para liberarse de la garra del fondo, le pagó por... Entre 13 y 15% anual. 13 y 15% anual. Pero ¿por qué pasó eso? Porque Kirchner, en un acto que se lo presentó como heroico, como cuando bajó el cuadro de Videla, todos esos gestos que siguen publicitando, lo que hizo fue pagar por adelantado la deuda que teníamos con el fondo. ¿Para qué? Para que el fondo no tuviera ninguna forma de auditoría sobre las cuentas argentinas, que no era que le iba a fijar ningún requisito, ninguna exigencia especial, pero sí, por uno de los artículos de la Carta del Fondo, debe tener alguna forma de supervisión general de las cifras, y como ellos mentían, y como ellos estaban empezando a adulterar esas cifras, de la cifra de inflación, de la cifra de Producto Bruto, etcétera, entonces no querían que nadie pudiera humear. Es decir, eso que ellos presentaban como algo que nos liberaba a nosotros. Ocultar, porque no sabemos que el fondo no tiene poder de policía, no es que nos puede imponer las políticas, sugiere y te dice, no me vengas a pedir más si no haces nada de lo que deberías hacer. Claro, pero lo que ellos vendían, nuestra, en realidad. Claro, lo que ellos vendían como una liberación, en realidad era algo que era muy favorable para los argentinos en general, porque los argentinos en general necesitamos saber que las cuentas sean transparentes. Es decir, si el fondo lo único que iba a hacer era ver que los números fueran transparentes, que no se vendiera gato por liebre, bueno, eso nos favorecía a todos, pero se sigue diciendo que nos independizaron de ese yugo, que insisto, es voluntario, nadie está obligado a pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y si la Argentina alguna vez termina con sus problemas endémicos, termina con el déficit fiscal crónico, termina con estos problemas de la balanza de pagos, porque exporta más, porque disminuye el déficit, etcétera, bueno, entonces podrá sustentarse por sí misma y no tendrá que acudir al fondo ni a ningún organismo de crédito internacional. Pero ellos creen que lo que es el efecto es la causa. No, el fondo es el efecto de las malas políticas, no es la causa. No, y además confunden a la gente. El Fondo Monetario es un organismo internacional sostenido por todos los países del mundo que adhieren. Es decir, Argentina paga para estar en el Fondo Monetario una cuota anual, y es digamos, un organismo internacional. Es decir, digamos, todo eso pareciera que está oculto, ¿no es cierto? Que el Fondo Monetario es el diablo, y el Fondo Monetario lamentablemente lo único que hace con nosotros es ayudarnos cada vez que puede. En fin, Lautaro, pero bueno, perdón, me informan nuestros 500 personas del equipo de producción que ya está en el estudio el doctor Jorge Enríquez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Discúlpenme, pero teníamos una reunión de trabajo con algunos temas que, bueno, ustedes como abogados lo sabrán entender. Antes que nada, buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Cómo te va, Osvaldo? Sé que han tenido casi una charla de living, me contaba Horacio, porque
por suerte somos educados y no decimos malas palabras, porque salieron un montón de cosas al aire para que la gente vea que realmente esto es en vivo, y sé que andás con una dificultad visual por un fondo de ojos, espero que todo salga bien. Leo, me lo puedo leer bien y por eso Horacio me mandaba alguna No, cosa, pero está bien porque ver bien. se hace con espontaneidad y se hace que estamos en vivo y a lo mejor nos equivocamos en algo, pero bueno, es muy humano, sobre todo porque lo hacemos todo a pulmón. Pero creo, Jorge, perdóname, que más allá de esas, que por otra parte las hicimos explícitas, obvio, de prolijidad, tuvimos un par de entrevistas interesantes. Sí, me dijo con Gustavo Bazán y con Martín Farrell. Martín Farrell, sí. Martín Farrell, bueno, sí. Eso es lo importante. Un lujo las dos entrevistas. Bueno, me alegro mucho. Pero bueno, ahora estoy en el estudio acá y bueno, la idea que estamos viendo en estos días es, bueno, esta suerte de cruces que hubo. Bueno, en primer lugar hay que rescatar la excelente elección de Santa Fe, donde Juntos por el Cambio se impuso con el 60 y pico % de los votos, así que más allá que la elección la ganó muy bien, la interna de Juntos por el Cambio, Maximiliano Puyaro, pero realmente lo importante acá es que todo el peronismo, Frente de Todos, como se llame, el Frente Unido, no sé cómo se llama ahora, Unión por la Patria. Unión por la Patria tuvo un muy magro resultado y esto se viene dando en otras elecciones. Sí, es una tendencia ya. Es una tendencia, sí. Veo que el Blue está por televisión en 525 y también veo que Martín Lustó está diciendo que no va a permitir los manteros, que no va a permitir la toma del espacio público, que va, no sé qué más dijo recién, que no va a tolerar los cortes de calles. Bueno, son todas promesas de campaña que después bueno, hay que saber llevarlas a la práctica, ¿no? Y tratar de que se cumpla la ley. Acá nadie está hablando de meta bala, ni de balas o como es cárcel o balas. Acá lo que se trata es de cumplir la ley, que la criminalización de la protesta social es un eufemismo, porque el que evidentemente protesta en el marco de la ley tiene todo el derecho a hacerlo para no conculcar la libertad de expresión. Sí, ¿no? Pero hay que estar atentos porque evidentemente ellos, que lo más probable es que pierdan las elecciones, van a estar agazapados y desde el primer día van a intentar poner todos los obstáculos posibles, cortar todas las calles y rutas posibles, tirar todas las piedras posibles. Hay que estar preparado para eso. Claro, seguramente. Hay que estar... Eso es fundamental, pero siempre con la ley en la mano y con fiscales que realmente cuando hay que estar al frente, como siempre hablábamos con Luis Sebasco, cuando tienen que estar en el terreno, realmente estar en el terreno, no que después den órdenes desde sus cómodas oficinas cuando no están viendo lo que está sucediendo en derredor. Esto yo lo aprendí mucho con Sebasco, con Luis, pero bueno, lamentablemente que hacía todo ese trabajo era Luis y yo lo acompañaba desde el Ejecutivo, pero en un momento dado los fiscales tenían miedo a que le tomaran, como pasó con Delía, que le hicieran cuando fue el tema de Delía y en Combate de los Pozos, le tomaron el juzgado a un juez, mejor dicho, un fiscal, y el fiscal no tuvo el suficiente temperamento, por decirlo suavemente, de sacarlos a patadas de ahí, o sea, con el monopolio de la fuerza lo ejerce el Estado, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí ya cuando se traspasó un cierto límite, bueno, el diálogo ya se torna muy difícil. Si me entran a robar en mi casa, con el que me está robando no puedo dialogar, pero tengo que tomar las medidas necesarias por la situación imperante que estamos viviendo, que no dejar la puerta abierta en mi casa, por empezar, y de poner medidas de seguridad. Yo sé que es complicado, pero estamos viviendo una situación difícil, pero bueno, una vez que entró en tu casa, viste, ya no te queda mucho más que utilizar, sobre todo el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, utilizar la fuerza, ¿no? Para reprimir, que no significa que es matar ni asesinar. Sí, acá, bueno, lo hemos hablado tantas veces. Sí, es una letanía ya. Lo que pasa es que no hacerlo es digamos, una desazón para la ciudadanía también, por otro lado, enorme, ¿no? Porque es la deserción del Estado. O sea, en la medida que el Estado no ejerce esas facultades, desaparece.
No, y la va a terminar ejerciendo, se va a terminar ejerciendo en forma privada, o sea, la ley del más fuerte, el estado de naturaleza, diría Hobbes, ¿no? que es previo a la constitución del Estado. Es decir, que es algo que bajo el ropaje progresista es sumamente reaccionario, ¿no? El Estado precisamente está para ejercer... Absolutamente. El hombre, el lobo es... El hombre, claro, el hombre, el lobo del hombre, pero para evitar eso es que las personas constituyen una comunidad, un Estado, y le delegan a ese Estado el ejercicio de la fuerza, no que lo tenga que ejercer en forma constante, pero ya la amenaza debería bastar. Ahora, en algunos casos, y sí, hay que ejercerlo. ¿Qué le vamos a hacer? El Estado se basa en ese ejercicio, si no, no hay Estado. Y si no hay Estado, bueno, no es que vamos a estar todos felices, ahí agarrate, Catalina. Muy bueno. Bueno, por segunda vez, espero que la tercera sea la vencida el próximo miércoles, vamos a hablar del tema que quedó colgando la vez pasada, que era que si un candidato debe decir la verdad toda la verdad de lo que va a hacer en las elecciones o guardarse algunos haces, más que haces, algunos como el caso de Menem se guardaron todo un mazo de naipes entero en la manga. Bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, fenómeno. Así que nos despedimos hasta el próximo martes. Abrazo, si Dios quiere, saludos. chicos, la verdad les agradezco infinitamente, lo han hecho muy, muy bien. Bueno, Osvaldo y Lautaro. Gracias, un abrazo gigante. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.